favor apaguen los micrófonos y apaguen los videos con el fin de que haya un mejor sonido. Yo voy a estar pendiente aquí del WhatsApp por si se pierde la señal. Me avisen y poder volver a comenzar. Entonces, esta noche la idea es que hablemos un poco acerca de las fracturas de la columna toracolumbar. Mi nombre es Víctor Hernández, yo soy residente de quinto año de neurocirugía de la Universidad Nacional de Colombia y pues con esta charla no pretendo abordar absolutamente todos los temas concernientes a las fracturas de la columna toracolumbar, pero sí quiero hacer énfasis en unos puntos que son de bastante relevancia para nosotros como residentes y especialistas y pues las demás personas en formación de pregrado y otros que puedan estar en la charla. Me gusta cuando doy una charla mirar qué preguntas quiero responder y la idea es que al final de la charla todos tengamos la posibilidad de responder a estas preguntas. Entonces, ¿qué imágenes diagnósticas debo solicitar cuando sospecho una fractura de la columna toracolumbar y cómo debo interpretarlas? ¿Cómo las puedo clasificar? Y si tiene alguna utilidad o no clasificarlas, si es solamente para estudios o si me van a servir para tomar decisiones, que es lo que nosotros necesitamos. Una vez he hecho eso, poder decidir cuándo debo operar una fractura de la columna toracolumbar y cuándo me decido mejor por el manejo conservador. Eh, Posteriormente, cuando decido operar una fractura de la columna, pues debo saber qué abordajes quirúrgicos puedo utilizar y después de eso, saber cuánto debo extender la fijación, si va a ser un segmento corto o un segmento largo, ya más adelante les explicaré a qué se refiere eso. Y pues finalmente cuando realizar un abordaje combinado, es decir, abordar esa fractura desde la vía anterior y desde una vía posterior. Ese es el contenido de la charla. Seré un poco rápido al principio para poder llegar a la parte final, que es como la más debatida. Desde el punto de vista epidemiológico, esto es en las grandes series, se ha dicho que aproximadamente 64 de cada 100.000 habitantes por año sufren de una fractura toracolumbar, muy frecuente en hombres jóvenes entre los 20 y los 40 años. Importante que, de acuerdo a la clasificación que ya veremos, de A, B o C, va a haber un déficit neurológico asociado o no. En las fracturas tipo A y tipo B, en las cuales no hay un gran desplazamiento de los fragmentos, el déficit neurológico es entre el 22 y el 28%, y en las fracturas tipo C, que ya son las luxaciones, en la mitad de los casos se presenta un déficit neurológico que en general es lesiones medulares completas. Cuando tomamos todas las fracturas de toda la columna, encontramos que las más frecuentes son las de la región torácica y lumbar, y de ellas la más frecuente es la que se da en la unión toracolumbar, que es un segmento comprendido entre la 10ª vértebra torácica y la 2ª vértebra lumbar. Aproximadamente el 50-60% de las fracturas se dan allí, y la razón es muy sencilla, y es que pasamos de una columna torácica rígida, porque está asociada a la reja costal, a una columna lumbar bastante móvil. Entonces, en esta zona de unión, ella está sometida a gran estrés biomecánico y esto pues hace más frecuente la aparición de fracturas allí. El 25-40% en la columna torácica, para que hayan fracturas allí, tener en cuenta que el mecanismo de trauma debe haber sido importante, y ya en la columna lumbar baja y el sacro son solamente el 10-14%. Primero hablaré de un caso clínico como para que al final todos tengamos la oportunidad de responderlo adecuadamente con lo que les voy a hablar. Entonces, este es un caso de la vida real, es un paciente de 58 años que presenta una caída desde una motocicleta en la cual se transportaba a alta velocidad y colisiona contra un automóvil. Él se queja de que presentó una paraparesia transitoria posterior al trauma y de dolor dorsal intenso. Al ingreso al servicio de urgencias, el paciente entra sin alteración del estado de conciencia, y allí pues, le descartan otras lesiones traumáticas en cráneo, columna cervical, pelvis, extremidades, etc. Niega alteraciones
del control de los esfínteres y niega cualquier antecedente de importancia. Al examen físico resumido, los signos vitales son normales, Glasgow es 15, los pares craneales están normales, presenta una paraparesia 4 sobre 5 que no es muy clara si es por el dolor que tiene a nivel dorsal o es un déficit motor propiamente, y no tiene alteración sensitiva superficial ni profunda, los reflejos son normales y simétricos, no hay signos cerebrosos ni meningios. Llama la atención que hay un dolor intenso a la palpación dorsal media con una presencia de deformidad que se palpa y además se puede observar a la inspección. Entonces se aborda al paciente, se hace todas las medidas de la TLS, no me voy a detener en esa parte, se le decide hacer una tomografía de columna dorsal. Aquí la que muestro es una proyección sagital en la ventana ósea de una columna dorsal en la que vemos pues una fractura del séptimo y el octavo cuerpo torácico con una angulación sifótica importante. Eso no me va a tener en este pedazo. Si vemos el corte axial, vemos que no hay un gran compromiso del canal medular. Entonces, comencemos. ¿Qué imágenes diagnósticas debo solicitar y cómo debo interpretarlas? Entonces, ¿cuáles son las que puedo solicitar? Pues tenemos las radiografías, las tomografías y las resonancias. En cuanto a las radiografías, pues han caído en desuso, principalmente por la disponibilidad de las tomografías. Comiste demasiado. Son mucho más confiables, tienen una mejor sensibilidad, especificidad para el abordaje de las fracturas de la columna. Sin embargo, en muchos lugares, sobre todo en primeros niveles y algunos segundos niveles, o cuando está dañado el TAC, se usa la radiografía. Tener en cuenta que no es tan fácil tomar una radiografía cuando estamos en un contexto de un paciente politraumatizado y no va a generarnos unas proyecciones adecuadas. Pero cuando lo logramos, nos va a generar una placa lateral y una placa AP. ¿Qué debemos ver en las placas AP? Las fracturas de los procesos transversos, igual la pérdida de la altura de las vértebras, si hay luxación o no, la distancia que hay entre los apófisis espinosas. Todo esto nos va a orientar acerca de si hay lesiones severas o no. En la placa lateral, por su parte, un segundo, pongo el puntero. En la placa lateral, por su parte, lo que vamos a ver, hay dos cosas muy importantes. La angulación sifótica, la medimos y si nos da mayor a 30 grados, junto con un colapso vertebral mayor al 50%, esto es muy sugestivo de que puede haber una lesión de la banda de tensión posterior y que la fractura puede ser potencialmente inestable. Entonces, pues ya les explicaré cómo se hace eso. Entonces, estas son proyecciones todas en la AP, en la cual pues observamos que aquí a este nivel hay una disminución en la altura. Entonces, para calcular la altura, vamos desde un platillo vertebral superior al inferior, tomamos esta medida de la vértebra superior y la vértebra inferior a la fracturada, hacemos un promedio y hacemos una relación con respecto a la vértebra fracturada y decimos qué porcentaje está disminuida su altura. Otra cosa importante a tener en cuenta es la distancia interpedicular, ¿sí? Cuando hay fracturas por aplastamiento del cuerpo, la distancia entre ambos pedículos se aumenta, que es lo que observamos acá. En líneas punteadas arriba y abajo vemos la distancia interpedicular de las vértebras que no están fracturadas y vemos que hay una mayor distancia interpedicular en la vértebra fracturada. Lo otro que podemos ver en la placa AP es si trazamos una línea paralela al borde lateral de la columna, vemos que hay un desplazamiento en el plano coronal. Entonces, pues esto nos habla de que seguramente hay una lesión ligamentaria o del disco importante. En otra placa AP, aquí está solamente para mostrarles cómo se ven las apófisis espinosas una al lado de la otra, pero entre esta apófisis espinosa y esta hay un aumento de la distancia, ¿sí? Entonces esto nos está indicando que seguramente hay una lesión por hiperflexión de la columna y pues debemos estudiarla más a fondo. En esta de acá lo que nos está mostrando es una línea de fractura a nivel del cuerpo.
La placa lateral, lo mismo, podemos hacer la medición para calcular qué porcentaje de disminución de la altura está ocurriendo a nivel del cuerpo vertebral. Y bueno, eso es básicamente lo que podemos ver en la radiografía simple. Esa no la vamos a usar de rutina eh, en general nosotros en pacientes con trauma de columna toracolumbar. Eh, Pasamos a la tomografía de columna lumbar simple, que es la que más solicitamos y que tiene ciertas ventajas como que se puede adquirir de una manera rápida. Hacer una tomografía toma 5 a 10 segundos, da una mucho mejor resolución espacial con respecto a los fragmentos óseos. Eh, Nos deja ver muy bien la cortical de hueso, nos deja ver mucho mejor los elementos posteriores y podemos hacer reconstrucciones 3D que nos permiten hacer un planeamiento quirúrgico mejor. ¿Qué desventajas tienes? Pues que en la realización de tomografía nos exponemos a radiación ionizante y pues en las mujeres embarazadas tiene una contraindicación relativa. Una ventaja grande que tiene la tomografía es que podemos ampliar el campo y podemos ver lesiones como la que estamos viendo aquí en la imagen superior, en la cual hay una ruptura traumática del diafragma y entonces hay una herniación del contenido abdominal hacia ese hemitórax, ¿sí? Eh, y pues cuando vemos en las placas laterales podemos ver tanto la parte anterior como el componente posterior. Si ustedes se fijan acá en la imagen inferior de esta tomografía en una proyección sagital, vemos que hay una fractura de la apófisis espinosa. Ya vamos a ver la importancia de esos hallazgos. En estos estudios se ha determinado que la sensibilidad para detectar fracturas, la sensibilidad a la especificidad de la tomografía en fracturas toracolumbares es del 98 y 98.8% respectivamente, y tiene un valor predictivo negativo del 99.7%. Es decir, que si nosotros en una tomografía bien examinada, nosotros no le vemos fractura, la probabilidad de que no tenga fractura es de un 99.7%. Eh, bueno, ¿qué podemos seguir analizando de la tomografía? Entonces, las características radiológicas. eh, si nosotros vemos bastante conminución en el cuerpo vertebral, eso se puede ver en el corte coronal, sagital y en el axial, eso nos habla un poco de la extensión del daño, pues que nos puede indicar inestabilidad y nos va a ayudar a planear la necesidad de una cirugía anterior adicional a la vía posterior, ¿sí? El grado de conminución, ya vamos a hablar de eso. También podemos ver muy bien los diámetros del canal raquídeo y si hay fragmentos de hueso que hayan sido impactados hacia el canal y que estén generando compresión del saco dural. Y pues eso nos habla de que si necesitamos una descompresión del canal raquídeo, ya sea directa o indirecta. Hay un signo del que ya les mostraré, que es el signo de la cortical inversa, que se puede ver en el corte axial, que nos habla de que hay contraindicación a la ligamentotaxis. Ya les hablaré también qué es eso. Y entonces vamos a necesitar unas técnicas de reducción más directas. Nos va a contraindicar, por ejemplo, procedimientos mínimamente invasivos. Para nosotros como pues residentes y las personas en formación, las fracturas de las láminas son importantes, las vamos a ver en las láminas, en el corte axial, perdón, y en el corte coronal. Y es importante porque en estas fracturas de las láminas puede haber raíces nerviosas o como pliegues durales. Y entonces cuando nosotros estamos haciendo la disección subperióstica de las láminas, como normalmente lo hacemos con el monopolar, y no nos hemos fijado que está fracturada la lámina, podemos lesionar inadvertidamente o una raíz nerviosa o podemos lesionar la dura, generándose pues una fístula de líquido cefalorraquídeo inmediatamente. También podemos analizar obviamente las fracturas de los pedículos, lo que nos excluye que ahí no debemos poner tornillos, y pues las fracturas de los procesos espinosos, que nos puede hablar de lesión del complejo ligamentario posterior, que convertiría una fractura que inicialmente parecía estable tipo A1 o A2 y nos la convierte en una fractura B1 o B2 con lesión de la banda de tensión posterior y nos habla de inestabilidad. Estos son los signos que les hablaba. Entonces, en la imagen de la izquierda, señalada con la flecha roja, vemos un fragmento óseo en una fractura por compresión, por estallido del cuerpo. Entonces, este fragmento óseo se ha ido hacia atrás y ha disminuido el diámetro del canal.
¿sí? Pero si ustedes ven, la cortical sigue estando en adecuada posición. Este fragmento, seguramente por ligamento taxis, podemos lograr reducirlo de manera adecuada. Muy diferente a la imagen de la derecha, en donde vemos señalado por la flecha rosada, cómo la cortical de ese fragmento se encuentra a la inversa. Entonces es el signo de la cortical inversa, en la cual vemos que el hueso esponjoso la cortical y el hueso esponjoso, ese fragmento gira a 180 grados y entonces eso seguramente es porque se dañó el ligamento longitudinal posterior y entonces este fragmento por ligamento taxis no lo vamos a poder reducir. Entonces nos habla de que tenemos que llegar directamente a descomprimir la columna si lo que queremos es disminuir la compresión de las estructuras nerviosas. Más ejemplos, entonces en el corte axial de la tomografía vemos acá la fractura de la lámina, los fragmentos que han sido expulsados hacia el canal en el momento del trauma, la fractura de los pedículos, fractura aquí en flecha roja de la fractura de las láminas, y bueno, en la imagen de la derecha, señalado aquí por la flecha rosada, hay una fractura tipo A2 que compromete solamente el muro anterior del platillo superior del cuerpo vertebral, que uno pensaría que es una fractura estable, pero cuando mira con detenimiento es una fractura del proceso espinoso. Entonces hay que tener cuidado en determinar que no sea, eh, que no haya una lesión del complejo ligamentario posterior y se nos convierta en una fractura inestable que requiera cirugía. Y bueno, la tomografía nos da indicios de cuándo sospechar lesión del complejo ligamentario posterior. ¿Por qué hablo tanto del complejo ligamentario posterior y qué es? El complejo ligamentario posterior se refiere a los ligamentos supraespinosos, interespinosos, a ligamentos amarillos. Ellos se encargan de mantener de alguna manera estable biomecánicamente hablando, la columna posterior de la columna vertebral, valga la redundancia. Entonces, cuando ellos están lesionados, se ha asociado a pérdida de esa biomecánica y de esa estabilidad, por lo cual es importante determinar si están dañados o no. Como sabemos, las tomografías no nos sirven para ver los ligamentos ni los tejidos blandos adecuadamente, entonces solamente con ellas nos podemos guiar acerca de si hay una fractura, una lesión de ese complejo ligamentario o no. ¿Qué nos puede indicar que hay lesión del complejo ligamentario posterior? Entonces, en la imagen superior de la izquierda, señalado por las flechas rojas, vemos que hay múltiples fracturas de las apófisis espinosas. Seguramente este paciente tiene lesión del complejo ligamentario posterior y es posiblemente un candidato a hacer más estudios, por lo menos, y determinar si requiere cirugía o no. Igualmente, en la imagen superior a la derecha, vemos un compromiso de la apófisis espinosa, como le decía, igual también un compromiso del cuerpo. En las dos imágenes de abajo, señaladas por las flechas amarillas, lo que tenemos es que hay un compromiso de las articulaciones facetarias. Entonces aquí hay una subluxación de una faceta con respecto a la otra, que en el corte sagital se ve así y en el corte axial lo llaman como el signo de la hamburguesa inversa también, en la cual cuando vemos esto es porque hay una subluxación de las articulaciones facetarias. Entonces, estos hallazgos en una tomografía nos indica, pese a que no haya una alteración severa en la angulación en la alineación pues, sagital o coronal de la columna, de que debemos estudiar un poco más a ese paciente y mirar cómo están esas estructuras ligamentarias posteriores a fin de tomar una adecuada decisión con él. Vamos a hablar ahora de la resonancia magnética simple, que tiene ciertas ventajas también y desventajas. Pues las ventajas más grandes es que nos deja ver mucho mejor los tejidos blandos, el cordón espinal, las raíces nerviosas, los discos intervertebrales. Las desventajas, pues que no están en todos los hospitales. Para las personas que se han hecho una resonancia, eso suena durísimo, llegan hasta 65 a 95 decibeles. Las personas que sufren de claustrofobia y pueden ser 40, 50 minutos ahí en un contexto de un paciente politraumatizado, pues no va a ser el examen que vamos a pedir de primera opción.
Y pues está contraindicado en pacientes a los que les hayan puesto marcapasos, implantes cocleares, clips de aneurisma. Eso está, es una contraindicación relativa, pero es importante tenerla en cuenta porque esas estructuras se pueden movilizar durante la realización de una resonancia. Cuando tenemos una resonancia, tenemos básicamente tres secuencias en las cuales vamos a fijarnos para el trauma. El T1 es aquí el de la izquierda, el T2 y el STIR. La diferencia entre el T2 y el STIR es básicamente que en el STIR hay una supresión de la grasa, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el tejido celular subcutáneo acá en el T2 se ve hiperintenso, ¿sí? La grasa, y en cambio en el STIR hay una supresión de esa hiperintensidad y entonces cuando veamos algo hiperintenso en el STIR quiere decir que es líquido, es decir, hay edema. Es decir, nos habla de procesos agudos inflamatorios como una fractura. Entonces, esta nos va a ayudar a establecer la cronicidad, por ejemplo, de las fracturas. Eh, Eso es lo que les estaba diciendo en el STIR, que es este que está acá a la derecha. Entonces, vamos a ver las contusiones de la médula ósea, el daño ligamentario y la contusión de los músculos. Entonces, digamos que el STIR nos ayuda mucho a reemplazar un poquito en algunos pacientes que no se puede realizar estas radiografías dinámicas, eh, las cuales ponemos al paciente a hacer flexión y extensión, pero pues muchas veces no lo van a lograr y mucho menos si tienen una fractura reciente, pues para poder saber si está estable o inestable. Entonces el STIR nos va a ayudar a determinar si hay hiperintensidad del complejo ligamentario posterior y de la musculatura paraespinal, muy seguramente está lesionado entonces y es inestable, entonces no hay necesidad de someter al paciente a estos movimientos que casi nunca hacen. Un ejemplo de lo que les estaba diciendo, entonces acá en la imagen superior A vemos señaladas por flechas amarillas múltiples hipodensidades de los cuerpos vertebrales en un paciente con osteoporosis. Entonces, pues tiene varias fracturas en diferentes vértebras, pero no sabemos cuál es la que le está doliendo para tomar una decisión de qué hacer. Entonces, cuando vamos a mirar el STIR, vemos que la que brilla es esta, la que está señalada en la imagen B, la que está señalada con la flecha amarilla, al estar ella hiperintensa nos quiere decir que esta es la fractura aguda, es decir, la que debemos tratar. Las otras que tienen son hipointensas en el STIR son crónicas o subagudas. Otra cosa que podemos ver y diferenciar y a lo que frecuentemente nos encontramos es a diferenciar pacientes con fracturas patológicas o por insuficiencia. Entonces, quiero que hagan el ejercicio de mirar acá el muro anterior y el muro posterior. En las fracturas que son por infiltración neoplásica de los cuerpos, los muros no se comprometen de forma espiculada como una fractura por insuficiencia o una fractura por trauma, sino lo que hacen es sufrir un abombamiento anterior y posterior, ¿sí? Entonces el cuerpo sí se disminuye en altura, pero hay un abombamiento anterior y posterior, lo cual quiere decir que esa fractura muy probablemente sea más por una infiltración neoplásica que por otra cosa. Es lo mismo que estamos señalando aquí en la imagen de con las flechas rojas en una corte T2. Y para comprobarlo, pues más fácil mirar en el axial como esto es casi patognomónico cuando hay una fractura y esa lesión infiltra los pedículos y las estructuras óseas posteriores, es definitivamente una lesión por infiltración neoplásica. En este paciente, pues si miramos hay una lesión aquí en el ápice pulmonar izquierdo, seguramente un cáncer y pues lo que estamos viendo es una metástasis a la columna. Bueno, entonces aquí para mostrarles cómo cuando tenemos fracturas, por ejemplo acá en el caso de la imagen de la izquierda, tengo una fractura de T10 que parece ser una fractura mínima, pero cuando miramos la apófisis espinosa tiene una fractura también. Entonces, y lo mismo la de T12, tiene una fractura acá con una disminución muy pequeña de la altura, que uno pues, podría pensar que es una fractura estable. Cuando le pide una resonancia y la analiza, puede ver como primero hay edema en el STIR de esos cuerpos vertebrales, lo cual quiere decir pues, que están fracturados, pero adicionalmente encuentra hiperintensidad aquí en la parte posterior a nivel del ligamento amarillo y aquí en esta zona del complejo ligamentario posterior. ¿Sí? Entonces, seguramente esta fractura tiene una falla en la banda de tensión posterior. Ya les hablaré qué es eso. En el ejemplo de la derecha, tenemos fracturas
de los cuerpos vertebrales, estos dos, que no comprometen tampoco mucho su altura ni la alineación de la columna, pero cuando miramos el STIR vemos que hay hiperintensidad en la zona de las apófisis espinosas y los ligamentos interespinosos, hablándonos de lesión del complejo ligamentario posterior. Otra de las cosas que suceden, esta imagen de la izquierda es un paciente que llega al servicio de urgencias con una lesión traumática, acaba de sufrir un traumatismo de la columna toracolumbar y llega parapléjico. Y entonces pues hacen una tomografía y en ese nivel no ven absolutamente nada. Entonces dicen, hagamos la resonancia, se le hace la resonancia y se evidencia que lo que hay es una herniación de este disco intervertebral que está comprimiendo las raíces. Entonces, ¿cómo sabemos que es algo traumático? Porque pues a ese mismo nivel hay una fractura de la apófisis transversa y adicionalmente vemos edema circundante al disco intervertebral herniado. Y igualmente, en la imagen de la derecha, lo mismo vemos en contexto de trauma, un paciente que tiene un hemotórax bilateral, pero que compromete más el hemitórax derecho. Eh, y cuando vemos la resonancia, vemos como hay una hernia discal que está comprimiendo y desplazando severamente el cordón espinal, pues generando los síntomas neurológicos del paciente. Pero bueno, entonces cuando solicitar una resonancia magnética de columna en trauma espinal, ya que vimos todas sus desventajas, pero también sus ventajas. Entonces, cuando la radiografía o la tomografía sugieran lesión de ligamentos o de discos intervertebrales en presencia de lesión ósea, esa es una indicación. Cuando se desee evaluar el grado y los niveles de compresión sobre el cordón espinal, ¿sí? Entonces, eh, también cuando queramos ver fragmentos óseos o discos que ocupen el canal raquídeo, y pues la presencia de hematomas epidurales que en la tomografía no es tan fácil de observar. En otro caso en donde solicitamos resonancias magnéticas es en algo que se llama STIBORA, que es una lesión de la médula espinal cuando la tomografía y la radiografía son normales. Es mucho más frecuente en niños menores de 8 años, se le acuña a la laxitud de sus ligamentos, en la cual ellos pueden hacer movimientos de hiperflexión e hiperextensión, sobre todo en la columna cervical, que no generan una fractura, una lesión ósea, pero que sí pueden generar compresión del cordón medular y entonces generan un déficit neurológico. Entonces, cuando van a mirar un paciente que puede estar cuadriparético o paraparético, o sea, con un déficit neurológico, y van a mirar la radiografía o la TAC de columna y es normal. Eso es una STIBORA. Cuando se les hace resonancia, se ha visto que hasta dos tercios de los pacientes, de estos pacientes con esa ibora, se les demuestra una lesión osteoligamentaria en la resonancia. Queda un tercio en los cuales definitivamente no se puede demostrar lesión y ese sería el verdadero SAIBORA. Cuando haya una patología de columna previa o se sospeche una lesión tumoral, como pacientes con espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, y otras enfermedades. Y por último, cuando deseamos, esto ya es más nuevo, cuando deseemos establecer el pronóstico en las lesiones medulares incompletas. Entonces, estos autores que les pongo aquí abajo de este artículo utilizan imágenes por tensor de difusión. Esto es una secuencia de la resonancia que se llama pues, DTI, que utiliza pues, los índices de anisotropía para medir los tractos. Entonces, esto es como la tractografía cerebral, pero es una tractografía de la médula espinal. Entonces, a la izquierda tenemos una resonancia en sagital de un paciente que tiene un trauma toracolumbar y vemos cómo hay una lesión, un cambio de la intensidad de la médula espinal a este nivel, ¿sí? Una hiperintensidad que nos habla de mielopatía a ese nivel. Este paciente aquí tuvo una lesión por un arma cortopunzante y se presentó con un déficit neurológico de hemisección medular, un síndrome de Bronce cuarto. Entonces se le hizo la tractografía y en esta proyección tridimensional medio lateral y la otra AP se ve cómo están lesionados estos tractos, ¿sí? Entonces, pues ya estamos viendo lo que podemos examinar, vemos cómo hay una hemisección de la médula por medio de la tractografía. Entonces, pues evidentemente también nos sirve para esto es más parte del futuro del análisis del trauma.
Bueno, pasemos ahora a la parte de cómo se clasifican las fracturas y eso para qué nos sirve, porque si no nos sirve, pues no vale la pena hacerlo. Eh, para que sea una buena clasificación, tiene que ser una clasificación confiable, reproducible, que nos oriente a si debemos operar o no al paciente, que tenga un valor pronóstico y lo más importante, que sea fácil de aplicar. ¿Sí? Las primeras clasificaciones únicamente tenían la capacidad de definir la morfología de la fractura. Entonces, esas primeras clasificaciones fueron muy buenas, pero no tenían un valor agregado porque no nos orientaban hacia qué decidir, si operar o no operar. Eh, las últimas, y en la que yo más me voy a basar, es la de la AO Spine, tiene en cuenta el estado neurológico del paciente, pero además si hay compromiso articular o ligamentario. La primera persona o el primer grupo en tratar de clasificar las fracturas toracolumbares fue el doctor Dennis, desde por allá en 1963. Él clasificó la columna en el eje sagital en tres columnas. Una columna anterior, como está señalada acá en la imagen superior derecha, una columna media y una columna posterior. Teniendo en cuenta cuáles eran las columnas alteradas, él decía que había un tipo de lesión. Entonces, me explico, si por ejemplo para decir que había un daño una fractura por estallido, entonces tenía que haber un compromiso de la columna media y la anterior. Para decir que era una fractura por el cinturón de seguridad, tenía que haber lesión en la media y posterior por un mecanismo del trauma de distracción, ¿sí? Más por hiperflexión obvia por el trauma, y así. Entonces, esta fue el primer acercamiento que hubo como a clasificar las fracturas de la columna torocolumbar. Posteriormente, y ya hacia el 1994, el doctor Maguire y su grupo publicaron una clasificación anatómica un poco más completa, clasificando las fracturas, pues se tomó obviamente la previa, la clasificación del doctor Denis, y clasificó las fracturas en A, B o C, de acuerdo a si había al mecanismo del trauma principalmente y a la anatomía. Entonces las fracturas tipo A eran fallas en la columna anterior, por lo cual había una compresión. Entonces pueden ser A1, A2 o A3, no me voy a detener en eso. Las B pues eran lesiones por distracción, podían ser B1, B2 o B3. Y las C eran fracturas en las que había rotación, mecanismos de trauma en rotación. Entonces podían haber luxaciones como las que vemos en C1, C2 o C3. Como les digo, estas eran clasificaciones únicamente que tenían en cuenta la morfología de la fractura. Posteriormente, en el 2005, aparece el doctor Bácaro con su grupo haciendo complementando esta clasificación, toma la morfología como una parte de la clasificación. Esta es el CLICS, muy utilizado eh, recientemente, ya se dejó utilizar, pero fue utilizado por muchos años. Eh, Tomaba en cuenta la morfología y le daba una puntuación. Si había lesión del complejo ligamentario posterior o había sospecha de lesión, y le daba una puntuación, y tenía en cuenta también el estado neurológico y le daba una puntuación. Al final, cuando uno sumaba todos estos puntos, si le daba un puntaje mayor a 4, aconsejaba un tratamiento quirúrgico, y si le daba un puntaje menor a 4, era de manejo conservador. Esta escala tuvo bastantes críticas y ha tenido bastantes críticas, principalmente porque dejan en el aire una de las fracturas más frecuentes, que son las fracturas por compresión y por estallido. No las clasifica bien y no orienta bien hacia qué manejo hacer, y entonces pues ha sido pues abandonada. En ese orden de ideas, ellos, al darse cuenta de eso, publican una segunda clasificación en el 2013, que es ya en la AO Spine, un sistema de clasificación un poco más completo, que es pues el más reciente, y clasifican las fracturas como tipo A, tipo B o tipo C. Adicionalmente le dan una valoración del estado neurológico también, diciendo que cuando el paciente no tiene déficit neurológico, eh, es N0, cuando tiene un déficit transitorio es N1, cuando tiene solo una radiculopatía es N2, N3 cuando ya tiene una lesión incompleta o un síndrome de cauda-equina que representa más una urgencia quirúrgica, o N4 cuando es una lesión completa del cordón.
NX cuando no se puede examinar, como los pacientes que están intubados o sedados por alguna otra razón, que es muy frecuente. Adicionalmente, ellos hablan de dos modificadores, el modificador M1 y el M2. El M1 es para darle importancia cuando uno sospecha que hay lesión del complejo ligamentario posterior, entonces esto le dará un puntaje adicional a la clasificación, y el modificador M2 son cosas que ya tienen que ver más con cosas específicas del paciente. Entonces, por ejemplo, si un modificador M2 es el paciente tenía una patología previa como la espondilitis anquilosante, sabemos que las fracturas en estos pacientes son altamente inestables y en general requieren cirugía, entonces no se pueden meter en el mismo costal de los pacientes que no sufren de esta patología, o otros pacientes que sufren de osteoporosis o osteopenia, o los pacientes que tienen una quemadura en el lugar en donde vamos a operarlos. Son modificadores M2 que pueden estar a favor o en contra de la cirugía. Comencemos por las fracturas tipo A. Entonces, las tipo A0 son aquellas fracturas que pueden pasar inadvertidas muchas veces solamente con la radiografía, que son las fracturas de las apófisis transversas o las apófisis espinosas. Son fracturas eminentemente estables que no requieren ningún tipo de manejo quirúrgico, igual que las fracturas A1, que son aquellas donde está comprometido el muro anterior y un platillo, ya sea el platillo vertebral superior o el inferior, como en este caso. Las fracturas A2, que son fracturas tipo split coronal, que es donde está comprometido tanto el platillo superior como el platillo inferior, pero está respetado el muro posterior. ¿Sí? Hasta aquí, todas estas fracturas son estables por definición. En estas fracturas, las tipo A3 y las tipo A4, el mecanismo del trauma es más una hiperflexión de la columna, y por ende en la A3 la diferencia con la A4 es que hay un compromiso de solamente un platillo. En la A3 y en la A4 ya hay compromiso del muro posterior, pero en la A3 solamente se compromete un platillo de la vértebra y en la A4 se comprometen ambos platillos. Entonces la A3 es un estallido incompleto y la A4 es lo que conocemos como un estallido completo. En estas dos, por el mecanismo de trauma que es por hiperflexión, es muy frecuente ver fracturas de las láminas, ¿sí? Porque pues aumenta la presión sobre la parte anterior, la columna anterior, y entonces se desplazan los pedículos hacia lateral, y las que sufren pues son las láminas fracturándose como vemos acá. En las fracturas tipo B1, vale la pena aclarar que entonces en todas las fracturas A, por definición, el complejo ligamentario posterior y la banda de tensión posterior está conservada, mientras que las fracturas tipo B están definidas porque hay lesión de la banda de tensión posterior. Entonces aquí les hablaré qué es la banda de tensión posterior. La banda de tensión posterior es el complejo ligamentario posterior que ya les dije, ligamentos interespinosos, supraespinosos y ligamentos amarillos, pero también están lesionadas o también incluye las articulaciones facetarias. Entonces la banda de tensión posterior es todo lo que hay de ahí para atrás, desde las articulaciones facetarias hasta todos los ligamentos del complejo ligamentario posterior. Cuando estas se lesionan, entonces van a ser una fractura tipo B. La fractura tipo B1 es la clásica fractura tipo Chance, en donde el compromiso es solamente óseo, ¿sí? Entonces puede ser compromiso del cuerpo, también de las estructuras posteriores, pero solamente es óseo. Entonces es una fractura típica conocida como fractura tipo Chance. En la fractura tipo B2, el compromiso posterior no es óseo, sino también del complejo ligamentario y del complejo articular, ¿sí? Las hace un poco más inestables. Desde la B1 en adelante ya todas se consideran inestables. Y la B3 es una en donde está comprometido el disco intervertebral, que son traumas en los que el mecanismo del trauma fue por hiperextensión de la columna. Por último, las fracturas tipo C son aquellas en donde hay lesión tanto de la columna anterior, o sea, los cuerpos vertebrales, ligamentos longitudinal anterior, longitudinal posterior, y hay lesión también del complejo ligamentario posterior y de toda la banda de tensión posterior, por lo cual hay un fragmento proximal y uno distal, ¿sí? En la cual pues, se puede presentar desplazamientos en el plano coronal o en el plano sagital importantes. Entonces quiero que hagamos tengamos la idea de que las fracturas tipo C están definidas es por eso,
no por la angulación, o sea, puede ser que uno le haga la tomografía al paciente y no vea una alteración en la angulación o muy severa o una subluxación muy severa, pero el paciente sí tenga una fractura tipo C. Seguramente se redujo en el momento en el que lo llevaron a realizar la tomografía, pero hay datos de la tomografía que nos habla de que hay lesión tanto anterior como posterior y el paciente tiene una fractura tipo C. Esto es importante para las consideraciones quirúrgicas. Pero bueno, ¿para qué nos sirve esta clasificación? Resulta que ellos dijeron, bueno, hasta el 2016 sacaron la AOSIS, que es como un score, un sistema de puntuación que utiliza la, la escala que les acabo de nombrar para darles una serie de puntos y tratar de orientar al cirujano acerca de qué decisión tomar. Entonces, lo que hicieron ellos fue repartir la escala a 100 cirujanos de todo el mundo, cirujanos de columna expertos, según dice el artículo, y ellos fueron dándole una puntuación cada uno a que creían que era más severo con respecto al otro. Y entonces de esa manera al final sacaron un consenso y encontraron que podía haber una puntuación de esta manera, ¿sí? Teniendo en cuenta de manera ascendente, por ejemplo, las fracturas B2 en adelante, las fracturas B1, todas esas son inestables, de la B1, B2, B3 y C son inestables. Eh, Le dan una puntuación también al estado neurológico, entonces es importante que, por ejemplo, un paciente que tiene un déficit incompleto es su máxima puntuación. Y los modificadores, al M1 le dan un punto porque, pues claro, si tiene lesión del complejo ligamentario posterior está a favor de la inestabilidad y eso de la cirugía. Y el M2 no le dan puntuación porque pues hay cosas que pueden, factores en el modificador M2 que pueden estar a favor o en contra de la cirugía, entonces no le dieron puntajes. Así las cosas, quiero que se fijen en que acá está un resumen de qué deberíamos decidir al aplicar esta fórmula, esta clasificación, esta AOSIS. Entonces, cuando tengamos un paciente con AOSIS que nos puntúe de 4 a 5, es decisión del cirujano operarlo o no. Cuando tengamos un AOSIS mayor a 5, miren que no lo incluye, o sea, de 6 en adelante, es quirúrgico. Cuando tengamos una OSI menor a 4, o sea, 1, 2 o 3, nos puntúe 1, 2 o 3, es no quirúrgico y le damos un manejo conservador. Y ya a modo de aporte, a partir de lo que leí en el resto de artículos, cuando tengamos una OSI mayor a 7, es mejor hacer una vía anterior sumada a la vía posterior y ojalá con una vía posterior larga. Entonces, para eso nos sirve clasificarla, nos orienta un poco hacia qué decisión tomar. Mm, ok, entonces ahora en cuanto a la decisión de cuándo operar y qué operar. Entonces, el cirujano, las preguntas que se va a hacer son las siguientes. Tengo el paciente ya con el diagnóstico de una fractura, ya lo he clasificado. Entonces ahora paso a pensar, ¿la lesión es inestable biomecánicamente y el balance sagital y o coronal de base es inaceptable? Que la respuesta sí, pues es quirúrgica. Dos, ¿cuál es el grado y la localización de la inestabilidad? ¿Sí? ¿Por qué la localización? Porque eso nos va a ir haciendo pensar acerca de qué abordaje. No es lo mismo tener una fractura inestable torácica alta o una en la unión toracolumbar. Entonces los abordajes van a cambiar de acuerdo a eso. ¿Cuál fue el mecanismo del trauma? Pues eso también es importante tenerlo en cuenta para después cuando vamos a hacer la reducción de la luxofractura. El paciente, esto es importante, el paciente corre el riesgo de alteración progresiva e inaceptable en el alineamiento espinal. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener un paciente que inicialmente tiene una fractura con un compromiso del muro del cuerpo vertebral mínimo, pero que por lesión del complejo ligamentario posterior, por ejemplo, vemos que en el seguimiento, en el tiempo, podemos predecir que seguramente el paciente va a adquirir una alteración, una cifosis postraumática que va a ser posteriormente mucho más difícil de operar. Entonces, existe la forma de predecir cuándo en el tiempo eso va a suceder y ya se los voy a mostrar. Si es así, si en el tiempo va a presentar una cifosis postraumática severa, pues es mejor operarlo desde antes. Y lo otro es si hay lesión neurológica que sea mejor abordada con algún tipo de descompresión. Entonces, si debo ir directamente a descomprimir el saco dural o lo puedo hacer por medio de una vía indirecta tipo ligamento taxis. Ya les hablaré de eso. Esas son las preguntas que el cirujano se debe hacer.
En cuanto a las técnicas quirúrgicas, entonces hay 4 principios grandes para la cirugía de fracturas en general. Yo lo quise adaptar a la cirugía de fracturas en la columna. Entonces, ¿qué espera uno con una cirugía? Reducir anatómicamente esa fractura, lograr una fijación interna estable con o sin fusión, o sea, poniendo o no injerto óseo, eh, lograr recuperar el balance sagital y el balance coronal de la columna y preservar la suplencia sanguínea. Esto es lo que uno espera lograr con cualquier técnica quirúrgica. Para llegar a la columna y operarla, entonces tenemos varias opciones. La podemos abordar desde posterior, estas dos que están acá, podemos abordar posterior directamente o posterolateral. La podemos abordar desde anterior, no importa el segmento, no importa si es torácico o lumbar, la podemos abordar desde adelante, desde anterolateral o desde la vía lateral, ¿sí? O podemos hacer un abordaje combinado. Algunos pacientes van a requerir un abordaje posterior sumado a un abordaje anterior. Es importante aclarar que hasta el momento no hay guías basadas en la evidencia que orienten hacia qué abordaje escoger dependiendo de cada fractura. Entonces solamente daré unos indicios de lo que en la literatura encontré. Dentro de las técnicas quirúrgicas, el primero en hablar de la fijación externa y de la tornillería transpedicular percutánea fue el doctor Maguire por allá en 1977. Estuve mirando y tratando de buscar este artículo, pero no pude encontrarlo completo. Entonces, estas fotos que están a la derecha no corresponden a la cirugía de él, pero usan una técnica muy similar. Y es una fijación externa. Fue el primero en hablar, en colocar estos tornillos que están acá, los colocaba por vía percutánea a través del pedículo transpedicular, y todas estas otras estructuras que estaban acá pues las fijaba de manera externa, así como vemos acá en la imagen de la izquierda. El paciente tiene este constructo pues externo a la piel, y pues ya se imaginará uno la cantidad de complicaciones que puede traer, no solamente infecciosas, sino además la incomodidad que le genera al paciente tener como un tutor, ¿no? Eso como un tutor externo. Eso pues fue obviamente abandonado muy rápidamente, y ya en 1984 el doctor Dick habla de la fijación interna, pues ya contando con materiales que no fueran rechazados por el cuerpo. Cuando hacemos entonces una fijación interna tenemos dos formas de abordar la columna desde cualquier ángulo, ya sea anterior, lateral o posterior. Lo podemos hacer por vía abierta o lo podemos hacer por una mínima invasión. Entonces, la vía abierta es la de la izquierda, que como ustedes ven es una incisión en la línea media. Abrimos la fascia toracolumbar, hacemos una desinserción de la musculatura paraespinal, exponiendo las láminas. Aquí no se ven porque aquí obviamente ya colocaron los tornillos transpediculares, colocaron las barras, un conector intertransverso y ya colocaron el injerto óseo, pero todo eso nosotros lo logramos a través de la desinserción de toda la musculatura paraespinal. Si nos acordamos en la revisión anterior, todo lo que nos habló el doctor Cristian hacía referencia a que esta desinserción de la musculatura paraespinal afecta de manera importante la biomecánica de la columna. Entonces, deberíamos evitarlo cuando sea posible. Entonces, esa son la teoría a través de la cual surge la cirugía mínimamente invasiva, que es esta que está acá. Entonces, para que se orienten, aquí estaría la línea media, en esta zona, y lo que se hacen son incisiones paraespinales de 1.5 máximo 2 centímetros de la piel y de la fascia, a través de la cual vamos a meter todo el instrumental que va a permitir poner los tornillos y las barras a través de los pedículos para ciertas fracturas, como ya les diré. Entonces, esa es la diferencia entre la abierta y la mínimamente invasiva. Obviamente tienen ciertas ventajas la una y la otra. Lo siguiente que tenemos que hacer es elegir el paciente que vamos a operar. Entonces, si creemos en la escala de A o C, si nos parece que tiene lógica, entonces todos los pacientes que tengan 6 o más en su puntaje son candidatos quirúrgicos. Lo otro que tenemos que ver es si hay lesión de la banda de tensión posterior. Entonces, todas las fracturas tipo B y C de la AO spine son inestables, o sea, debe llevarse a manejo quirúrgico. Y en cuanto a las fracturas tipo A, es donde estaba la duda. Entonces traigo este estudio, otro grupo muy bueno en cirugía de columna son los alemanes, y han publicado bastante, y ellos hacen una recomendación para el tratamiento de las fracturas toracolumbares, y tienen una parte en donde
en donde hablan de las fracturas tipo A, que nosotros conocemos, que son las fracturas con un complejo ligamentario posterior conservado. Y entonces ellos hacen esta recomendación teniendo en cuenta en que siguieron un grupo grande de pacientes en el que vieron que en el tiempo los pacientes que al presentarse con la fractura tenían un ángulo monosegmentario mayor a 20 grados en el plano sagital. Entonces, la tomografía se mide de esta manera como está acá. Entonces, este ángulo que está en este lugar. Entonces, si este ángulo nos da más de 20 grados de entrada, ese paciente muy seguramente va a presentar en el tiempo una desviación cifótica importante. Entonces, deberíamos operarlo desde antes. Y pues también podemos hacer esa medición cuando la convolución no nos lo permita. En este cuerpo podemos hacerlo de manera bisegmentaria, como está escrito acá. Lo mismo, cuando sea mayor a 20 grados, deberíamos operarlo. Son recomendaciones, ¿no? Estoy hablando de recomendaciones. Adicionalmente, cuando tenemos una desviación escoliótica en el plano coronal, perdón, mayor a 5 grados, medida como está acá, de esta manera, cuando sea superior a 5 grados, también recomiendan operar porque en el seguimiento vieron que esos pacientes que tenían mayor a 5 grados presentaban artroscoliosis a largo plazo mucho más severa. Bueno, entonces les hablaré primero de esta técnica que es la con la que menos estamos pues, como familiarizados todos, que es la vía posterior mínimamente invasiva. MIS es las siglas en inglés de cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué indicaciones tenemos para hacer esta cirugía mínimamente invasiva? El paciente ideal o la fractura ideal es una fractura tipo Chance o B1 del lado spine, y la teoría es que como hay solamente lesión ósea y no ligamentaria, entonces la artrodesis, pues los tornillos lo que van a hacer es suplir la función de la banda de tensión posterior lesionada hasta que el cuerpo vertebral y las estructuras óseas posteriores sanen, ¿sí? En cuanto a las fracturas tipo A, tipo B2 y tipo B3, también pudieran tratarse por cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, hay que tener el grado de conminución de la fractura del cuerpo vertebral para saber si adicionalmente a la tornillería puesta vía posterior hay que hacerle una vía anterior, ¿sí? Y pues evaluar obviamente si los fragmentos que están ocupando el canal raquídeo se reducen mediante el ligamento taxis. Ya vimos que si tiene el signo de la cortical invertida, pues no vamos a poder hacer esto, o sea que por mínimamente invasiva no vamos a poderlo lograr. ¿Qué contraindicaciones tiene la mínimamente invasiva? Resulta que en esta técnica somos dependientes casi en un 90% de la fluoroscopia, ¿sí? Tenemos que tener un buen fluoroscopio y además un técnico de radiología que sepa qué estamos haciendo para que la técnica sea rápida. En pacientes que son muy obesos y pacientes que tienen una anatomía inusual de la columna, también va a ser difícil hacer una mínimamente invasiva. Y pues las fracturas tipo C son una contraindicación relativa, pues digo relativa porque hay bastantes publicaciones de grupos de cirugía que tratan fracturas tipo C por mínima invasión, pero el grado de desplazamiento que se obtiene no va a ser fácil de reducir con una mínima invasión, o sea que yo lo dejo aquí como una contraindicación por el momento. Las ventajas y las desventajas, no me voy a detener en esto, pero lo más importante aquí es, y que si uno sí ve, es que hay una rehabilitación más rápida y un dolor posoperatorio menor, ¿sí? El tiempo quirúrgico va a depender obviamente de la curva de aprendizaje del cirujano. El paciente se debe colocar una mesa que ojalá sea eh, eh, radiolúcida, que permita tomar buenos rayos X, tanto en el plano AP con el plano lateral, que es sagital, que es el que vamos a necesitar. Los rollos se colocan en el tórax y en la pelvis, con el fin de dejar el abdomen libre y además lograr una posición lordótica inicial de la columna. Esta posición pues la vamos a variar de acuerdo al tipo de fractura. Si tenemos una lesión tipo B3 en donde el mecanismo es por hiperextensión, pues no vamos a seguir aumentando la posición lordótica. Eso va a depender de la fractura. En cuanto a las incisiones, pues las hacemos para medianas, entonces la línea azul nos está generando, nos está hablando de la línea media, por ahí debajo de la piel están las apófisis espinosas, entonces hacemos incisiones para medianas de 1.5 a 2 centímetros, marcadas sobre el lugar en donde están los pedículos a las vértebras que vamos a llegar.
Los familiarizo con los instrumentos que vamos a tener. Esto que está acá es una aguja de Yamshi, que es la que nos va a permitir, señalada por la flecha azul, la que nos va a permitir canalizar, tunelizar el vehículo inicialmente. Estos que están aquí a la derecha son unos dilatadores que tienen un aumento progresivo en el diámetro porque son los que vamos a meter para dilatar tanto la fascia como el tejido muscular hasta llegar al punto de entrada en el hueso. Estos son los tornillos que vamos a utilizar percutáneos. Si ustedes se fijan con detalle, estos tornillos son canulados porque a través de ellos pues, va a pasar una guía que es una guía de Kirchner, las barras y los prisioneros. Después, cuando terminamos la cirugía, vamos a poder quitar estas partes largas y los tornillos van a quedar adentro. Entonces, la guía de Kirchner es esa. ¿Cómo se colocan los tornillos transpediculares por mínima invasión? Entonces, lo primero, teniendo una buena fluoroscopia, entonces si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, aquí vemos el pedículo izquierdo y aquí vemos el pedículo derecho, ¿sí? Es importante que estas apófisis espinosas estén centradas y equidistantes con respecto a los pedículos. Si no lo están, entonces vamos a tomar trayectos falsos. Entonces es muy importante por eso que el rayo esté entrando de esta manera, que las espinosas estén equidistantes y que los platillos no se vean dobles para que el ángulo de entrada sea adecuado. Entonces, señalado por las líneas rojas, acá está el límite medial del pedículo, del lado derecho acá y del lado izquierdo. Ese límite medial va a ser importantísimo porque ya les voy a explicar, no podemos violarlo, sino nos vamos a meter al canal y vamos a generar un daño dural o un daño nervioso. Y señalado aquí por un punto rojo a cada lado está el punto de entrada al vehículo. Entonces, si tomamos esto que fuera un reloj, entonces en el vehículo derecho a las 3 del reloj es el punto de entrada para entrar en el vehículo y si vamos a tomar el vehículo izquierdo, a las 9 del reloj sería el punto de entrada que vamos a buscar. Si hacemos una proyección lateral que siempre debemos hacer, entonces vamos a tener en cuenta otros reparos, el límite superior del vehículo, el límite inferior, ¿sí? Este que es el muro posterior del cuerpo vertebral va a ser importantísimo tenerlo claro, ya les digo por qué, y el muro anterior también es importante. Este punto que está acá señalado por la flecha azul, pues es la manifestación o es este mismo punto rojo, o sea que cuando estamos ubicados acá a las 3 del reloj o a las 9 vamos a estar en este punto y esta va a ser nuestra trayectoria al colocar el tornillo. Luego pasamos a utilizar la aguja de Yamchi. Entonces, centremos en este pedículo. Si ustedes ven en la proyección AP, aquí ya la punta de la Yamchi ya no está en el borde lateral, o sea, en las tres. ¿Pero por qué? Porque es que si miramos la placa lateral ya ha avanzado la punta, ¿sí? Entonces, la idea es que mientras estemos antes de pasar este límite en la placa lateral, la punta de la aguja nunca sobrepase el límite medial del pedículo. Si lo hace, o sea, si la punta se pasa hacia más medial del límite medial del pedículo y todavía no hemos atravesado el muro posterior, quiere decir que nos metimos al canal y que podemos generar un daño de la dura o de las estructuras nerviosas. Si eso pasa, lo que hacemos es devolvernos, quitarle angulación a la Yamchi y meternos un poco menos angulados, teniendo en cuenta estos reparos. Este nos va a permitir tomar un mejor ejemplo. Si ustedes miran aquí arriba, todos son placas AP, luego siguen placas sagitales y por último una reconstrucción axial de lo que está sucediendo en tiempo real. Entonces, aquí estamos en la parte inicial. Entonces, si ustedes se fijan en la primera columna, aquí estamos a las 3 del reloj, más o menos, la punta del tornillo. Si vemos en la sagital estamos en el punto de entrada y si vemos el corte axial estamos exactamente antes de entrar en el vehículo. Si nosotros vamos entrando, entonces vamos viendo que vamos llegando aquí al borde medial del vehículo, pero vemos que aquí ya estamos atravesando el muro posterior. Y si vemos un corte axial, estaríamos justo ahí entrando. Ahí podemos seguir avanzando. Si ustedes ven, cuando ya estamos dentro del cuerpo vertebral, o sea, ya hemos pasado el muro posterior, obviamente que por la angulación la punta ya ahí sí va a ir atravesando el, el borde medial del vehículo, pero como ya estamos seguros de que estamos dentro del cuerpo vertebral, la lesión la invasión del canal raquídeo va a ser mínima. Entonces, si ven aquí en el corte axial, ya vamos por la mitad del trayecto.
igual que acá. Entonces, cuando ya hemos terminado de meter todo el tornillo, lo vamos a ver en la placa AP de esta manera en la lateral. Un buen dato aquí es que la idea es que cuando hayamos metido todo el tornillo, la punta del tornillo nunca sobrepase la línea media, ¿sí? Eso nos indica que seguramente tuvo un buen trayecto. Y quiero que se fijen en estas imágenes de abajo, que la vértebra tiene una forma circunferencial. Entonces, al elegir la extensión del tornillo, tenemos que tener cuidado de que nosotros no tenemos que llegar hasta el borde anterior en la placa lateral, porque si la dirección del tornillo es esta, a pesar de que creamos que no nos hemos salido en la lateral de aquí, podemos estar acá y haber violado la cortical anterior. Si violamos la cortical anterior del cuerpo, pues si estamos dependiendo del segmento, pues nos vamos a encontrar, y del lado nos vamos a encontrar la arteria, pues la aorta, nos vamos a encontrar la vena cava u otras estructuras retroperitoneales, y los vamos a lesionar. Entonces es importante recordar eso y medir preoperatoriamente la longitud del tornillo. Se hace este mismo procedimiento con cada uno de los tornillos, se colocan, luego se mete la barra por una incisión diferente, se fijan los prisioneros, se cortan y básicamente esto sería lo que uno obtendría en una muestra post. ¿Qué complicaciones tiene esta cirugía? A pesar de parecer sencilla, tiene varias complicaciones. Si uno viola la cortical del canal pedicular, si esa es a medial, pues se mete al canal, si esa es a lateral, para que no pase nada, pero le resta estabilidad al constructo. Si viola la cortical anterior del cuerpo vertebral, ya les expliqué que puede dañar la aorta, puede lesionar la vena cava o puede lesionar otras estructuras retroperitoneales. Esta tercera parte es importantísima y a veces no se tiene muy en cuenta, y es la posición de la aguja de Kirchner. Ella debe ser monitoreada todo el tiempo con una fluoroscopia lateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que cuando la aguja de Kirchner entra, les voy a explicar mejor acá, cuando esta aguja de Kirchner entra en angulada y nosotros estamos metiendo el tornillo a través de ella, entonces podemos estar metiendo el tornillo y a la vez ir metiendo la aguja de Kirchner, ¿sí? Si no estamos pendientes en la lateral de qué tan adelante está e irla sacando, entonces nosotros, a pesar de no haber metido todo el tornillo, creemos que vamos bien, pero resulta que la punta de la aguja de la aguja de Kirchner sí ha sobrepasado el muro anterior y ya está metida en la aorta. Entonces, la idea es y la recomendación que cuando el tornillo ya haya llegado al primer tercio del cuerpo, retiremos la aguja de Kirchner para evitar que eso pase. Y otra cosa que sucede es que la barra debe quedar totalmente subfacial, por debajo de la fascia toracolumbar, porque si no, pues se va a generar un dolor local severo. Entonces, aquí algunas complicaciones que suceden, como esta, en la que podemos ver que este tornillo del pedículo derecho se fue por dentro del canal, ¿sí? Lo hemos visto en diferentes lados, más si somos personales en formación, no debería suceder, pero bueno, entonces este tornillo está seguramente generando compresión y va a tocar reposicionarlo. Si vemos en la placa P acá, podemos ver que ese tornillo está muy medial, la punta está atravesando la línea media. Entonces, seguramente intraoperatoriamente podíamos haber visto que había que reacomodarlo y no hasta el TAC postoperatorio, pero a veces no es tan fácil. Otra cosa que puede suceder es que cuando se escoge mal el paciente para mínimamente invasiva, pues también pasa esto, se hacen cirugías muy largas, estas barras no fueron bien moldeadas, este es el preoperatorio y había una angulación de 16 grados, ¿sí? En un paciente que era osteoporótico, y la idea de la cirugía era tratar de disminuir esa angulación cifótica y evitar que progresara. Pero cuando vemos el seguimiento posoperatorio, lo que vemos es que hay un aumento de la angulación cifótica y es porque falló el sistema. Una de las razones por las que falló es porque dejaron rectas las barras y obviamente pues eso genera una gran tensión en un paciente con osteoporosis, pues se fueron saliendo los tornillos y el paciente continuó yéndose en cifosis. Eh, Otra de las complicaciones, esta es la fascia, la que traté de puntear aquí con amarillo, es la fascia toracolumbar. Entonces este paciente lo operaron y después quedó con un dolor lumbar severísimo, y le hicieron una tomografía de control y vieron que era que el tornillo quedó por fuera de la fascia toracolumbar y eso generó un dolor severísimo. Entonces tuvieron que entrar a operarlo nuevamente para hacer que ese tornillo quedara subfacial. Mire que si ustedes miran el lado contralateral, el tornillo sí está por debajo de la fascia toracolumbar.
Bueno, eso es en cuanto a la mínimamente invasiva por vía posterior. En estas no me voy a detener, simplemente las voy a nombrar porque habrá una charla en la que seguramente les van a hablar de estas, y son las vías anteriores por mínimamente invasiva. Entonces, a la columna torácica, por ejemplo, podemos entrar por una toracotomía videoasistida si queremos poner instrumental quirúrgico. Entonces, dependiendo de esto de que está aquí, es para hacer referencia al abordaje, el lado de abordaje, dependiendo de los vasos. Siempre vamos a tratar de huirle a las venas, porque la pared de las venas es mucho más delgadita y son mucho más fáciles de lesionar con los instrumentos. Entonces, la aorta tiene un calibre, una pared mucho más gruesa, entonces se lesiona con menos frecuencia. Entonces, siempre vamos a tratar de evitar las venas. Entonces, este es un ejemplo nomás de cómo se haría una toracotomía, una mini toracotomía videoasistida. Entonces se hace la toracotomía muy pequeña, por otros puertos se introduce el retractor portal y la cámara, y esto se hace porque necesitamos meter a través de esta mini toracotomía de pronto el cilindro o la barra o los tornillos, que no lo podemos hacer a través de los otros puertos. Si no vamos a poner instrumentación, podemos hacer un abordaje endoscópico total como este, en el cual pues tenemos varios puertos. Eso lo podemos hacer cuando queramos hacer biopsias u otras cosas. Y los abordajes retroperitoneales también en la columna lumbar los podemos hacer aquí desde lateral para cuando necesitemos abordar la columna en su parte anterior. Bueno, entonces continúo. ¿Qué hacer con las fracturas que afectan significativamente el balance sagital y coronal y que no podemos hacer por mínima invasión? Es decir, aquellas que son las fracturas tipo C. Y además, qué hacer con las fracturas con fragmentos en el canal que requieren descompresión directa. Entonces, en esto, en este cortecito que ya les había mostrado, en donde está el signo de la cortical inversa, ya sabemos que esto necesita necesariamente hacer un abordaje acá, ya sea por vía posterior, posterolateral o anterior, para quitar este fragmento, porque no lo vamos a lograr reducir de ninguna manera. Y si el paciente tiene un déficit neurológico, pues uno de los objetivos de la cirugía es mejorar esa compresión. Eh, y pues este que es nuestro paciente, en nuestro caso, ¿qué hacer con este paciente? Seguramente por mínimamente invasiva no vamos a lograr recuperar el balance sagital de este paciente. Entonces, cuando pasa esto, es que pasamos a la cirugía posterior abierta o anterior. En general, tampoco me voy a detener en estos, pero porque ya los abordó Cristian la vez pasada, podemos abordar la columna por vía posterior, transpedicular, por costotransversectomía o un abordaje extracavitario lateral. Es decir, estos tres abordajes es cuando queremos llegar a la parte anterior de la columna sin necesidad de abrir desde adelante, ¿sí? Entonces, eso, cada uno de esos abordajes va a tener su indicación. Por ejemplo, si tenemos el fragmento este que les mostraba en la tomografía de la cortical inversa, podemos hacer un abordaje transpedicular y ahí podríamos reducir ese fragmento o retirarlo si es necesario. Se trata de quitar la articulación facetaria, quitar el pedículo y ahí directamente meterse hasta el cuerpo. Ahí encontramos el disco y el cuerpo intervertebral. También podemos hacer un abordaje un poco más lateral, que es el abordaje por costotransversectomía, que son 3 centímetros aproximadamente desde la unión costotransversa, quitando todo este hueso. Vamos a poder llegar a la parte anterior, o si necesitamos llegar todavía más hacia la parte anterior, abordando desde posterior, podemos hacer un abordaje lateral extracavitario, que ya pueden ser 5 o 6 centímetros de quitar la costilla y meterse en esta dirección. En estos casos, pues podemos meter cilindros autoexpansibles y placas laterales y estas cosas que nos permiten abordar la columna anterior. Entonces, la solución a nuestro paciente, del caso que les puse cuando arranqué, es que este paciente tiene una fractura, ¿no?, de T7 y de T8 con alteración significativa del balance sagital, una angulación severa. Además tiene compromiso de la banda de tensión posterior, es decir, que este paciente tiene una fractura tipo C, ¿sí? No la podemos hacer por mínimamente invasiva, entonces lo hacemos por una vía abierta. A este paciente se le hizo una costotransversectomía, a través de la cual se hizo una corpectomía de esos dos cuerpos vertebrales comprometidos, se reemplazaron por un cilindro autoexpansible y se rellenó el trayecto con injerto óseo. Seguidamente se hizo una fijación de segmento largo, que ya veremos que
una de las indicaciones de hacer un segmento largo es cuando tenemos fracturas tipo C. Entonces aquí están los tornillos transpediculares, 2 niveles arriba y 2 niveles abajo. Entonces se hizo un abordaje combinado con recuperación de tanto del balance sagital como del balance coronal. Este es otro ejemplo, una fractura también con gran conminución, disminución de la altura. Se hizo un abordaje ya por segmento corto, por costotransvesectomía. Este es el seguimiento a largo plazo de cómo se logró quitar estos fragmentos que estaban invadiendo el canal y cómo ya esto está osificado en el plano axial. Bueno, ¿cuánto debo extender la fijación? Pues, es decir, si hago un segmento corto o un segmento largo y cuándo realizar un abordaje combinado. Entonces vamos a responder estas preguntas de manera breve. ¿Qué es segmento corto primero? Segmento corto es cuando ponemos un nivel arriba y un nivel abajo de la fractura. Pero el segmento corto tiene dos divisiones. Puede ser un segmento corto monosegmentario, como acá que yo solamente estoy alterando la unión de un segmento, o un segmento corto bisegmentario, es cuando tomo una vértebra arriba y una vértebra abajo. Ese sería segmento corto. Y el segmento largo es cuando hacemos 2 niveles arriba y 2 niveles abajo o más de eso. Entonces, ¿cuándo decidir hacer el uno o cuándo decidir hacer el otro? Entonces, en cuanto a las fijaciones de segmento corto, monosegmentaria tiene solamente muy poquitas indicaciones. Es decir, cuando se compromete solamente un segmento. En fracturas tipo chance, ese también es el paciente ideal, pacientes que tengan fracturas A3, algunas B2, se pueden usar este tipo de fijación. Tiene unas características y es que no debe haber una fractura conminuta del cuerpo vertebral, casi que tiene que estar conservado para que haya una buena estabilidad con este tipo de fijación y más teniendo en cuenta que no se puede restaurar la altura de la columna anterior. Aquí entonces tenemos el ejemplo de cómo sería una fijación de segmento corto monosegmentaria, por mínimamente invasiva se puede hacer. Y la fijación de segmento corto bisegmentaria, pues un nivel arriba, un nivel abajo, básicamente ha sido muy criticada porque se rompían mucho los tornillos, había falla del implante, entonces se hicieron seguimientos a 3 o 4 años y la mitad de los pacientes fallaba el implante, se rompían los tornillos, eso desde el 90 para acá, entonces pues muchos investigadores han tratado de explicar por qué hay tanta tasa de falla del implante, por qué se rompen las barras, por qué se rompen los tornillos cuando se hace un segmento corto. Entonces, por allá en el 94 surge una clasificación que la llaman la clasificación de carga compartida para explicar por qué fallan estos. Y pues obviamente nos orienta esta clasificación acerca de cuáles fijaciones de segmento corto van a necesitar un soporte anterior. Esta es la clasificación que el doctor McCormack publica en 1994 y que básicamente tiene en cuenta 3 parámetros. Entonces, el primer parámetro que tiene en cuenta es en el plano sagital de la fractura, qué tanta conminución hay. Entonces, si la vértebra está, el cuerpo vertebral está conminuto en menos de un 30%, es tipo 1, si es del 30 al 60% es tipo 2 y si es una culminación de todo el cuerpo vertebral o mayor al 60% es tipo 3. A eso le va a dar una puntuación, que es el 1, el 2 o el 3. Eh, también tiene en cuenta en el plano axial la conminución de los fragmentos cuando los miramos. Entonces, para darle un punto es que los fragmentos, a pesar de la fractura ser conminuta, no están desplazados hacia lateral. Cuando están más desplazados más de 2 milímetros, el 50% de los fragmentos sería una puntuación de 2. Y cuando más del 50% de los fragmentos están por fuera del límite del cuerpo vertebral, pues le da 3 puntos. En cuanto a la angulación, él tiene en cuenta la angulación que se quiso recuperar. Recuerden que esto es una escala para tratar de predecir por qué fallan los implantes y qué pacientes entonces les va a fallar antes de operarlos. Entonces, él dice, dependiendo de la angulación que encontraron, que en los pacientes que tenían menos de 3 grados de angulación preoperatoria, o sea, lo que iban a corregir era menos de 3 grados en la cifosis, le daban un punto. Los que tenían entre 4 y 9 grados para corregir le daban 2 puntos y cuando tienen más de 10 grados de cifosis preoperatoria pues le dan 3 puntos. Todo esto si lo sumamos nos va a dar un máximo de 9.
¿Qué encontraron ellos? Ellos lo que hicieron fue seguir una cohorte de 28 pacientes en 4 años, en 3 a 4 años, y entonces lo que vieron fue que a los 4 años, 10 de los pacientes se le habían roto los tornillos. Entonces dijeron, ¿por qué les pasó? Entonces lo que vieron fue que todos aquellos que se les habían roto los tornillos tenían una puntuación mayor a 6, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tiene una puntuación mínimo de 3, máximo de 9 puntos. Cuando les da menos de 6, tiene un bajo riesgo de falla del implante, y cuando les daba mayor a 7 es que esos tornillos se van a romper. Definitivamente hay que tenerlo en cuenta para poder saber si esos pacientes, obviamente aquellos que tengan mayor a 7, mayor o igual a 7, son pacientes que vamos a necesitar hacer un soporte anterior y que no, pues no evitar esa desviación sifótica, esa falla del implante. Entonces, bueno, ¿qué hacer para que no falle? Lo primero, de los autores en los que me basé, ellos dicen, lo primero que hay que hacer es clasificar bien la fractura. Es decir, que las fracturas C y B, o sea, son inestables, pero que tienen una gran conminución del cuerpo vertebral, requieren una fijación de segmento largo. Eso es lo primero. Lo siguiente es el posicionamiento adecuado del paciente. Si dejamos un paciente que tiene una fractura por aplastamiento del cuerpo y lo dejamos en posición sifótica, pues nos va a quedar mal reducido. Entonces la idea es lograr desde el posicionamiento del paciente reducir un poco esa desviación sifótica de la columna. El uso de la técnica de la ligamentotaxis. Entonces la ligamentotaxis es por medio de es aprovecharse de las fuerzas tensiles de los tejidos blandos que rodean la vértebra fracturada, en este caso los ligamentos longitudinal anterior y longitudinal posterior. Si yo hago fuerzas de distracción, logro hacer que esos ligamentos me reduzcan los fragmentos óseos que están dispersos, ¿sí? Lo otro que ellos dicen es colocar los tornillos pediculares divergentes y no de una manera convencional rectos. Ya les mostraré qué es eso. Y pues obviamente, ahorita ya hay muchos más tornillos y con mejor material y mejores características diseñadas específicamente para fracturas como los tornillos tipo chance. Y pues obviamente compartir la vértebra. Entonces, esto es lo que les decía que hay que hacer, colocar los tornillos de manera divergente. Entonces, hay que ir al ángulo inferior de la vértebra inferior y al ángulo superior de la vértebra superior, ¿sí? Esa es la idea cuando queremos hacer una buena reducción por ligamento taxis. Entonces, en un primer paso, lo que vamos a hacer es esta fuerza desde afuera. Estos son los tornillos de Chance, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos es afuera, y una primera instancia lo que vamos a hacer es hacer una reducción de la sifosis, ¿sí? Una recuperación de la lordosis. Y una vez hemos hecho esto, entonces pasamos a hacer lo que hay en el lado de acá, que es la distracción. Entonces, después de haber recuperado la lordosis, hacemos la distracción para recuperar la altura y ahí fijamos. El hecho de que tengamos los tornillos en esta posición divergente lo que hace es compartir las cargas entre el constructo posterior y el constructo anterior, ¿sí? Si los dejamos rectos en esta posición, vamos a generarle o sea, si los dejamos rectos así como un tornillo convencional o estándar, lo que vamos a hacer es generarle mucho más tensión a la unión de la barra con el tornillo, y ahí es donde se va a romper. Entonces, ellos aconsejan hacerlo de esta manera divergente eh, para evitar esto. Un ejemplo, entonces aquí tenemos esta fractura de este cuerpo vertebral. Como vemos acá, está disminuida la altura y es de una desviación sifótica de ese segmento. Una vez se ha hecho la reducción por medio del ligamento taxis, vemos cómo recupera no solamente la altura, sino además la desviación sifótica. Y vean, observen cómo los tornillos están puestos de manera divergente. Y bueno, cuando ponerle algo, una vía anterior, cuando tengamos una descompresión incompleta y en presencia de un déficit neurológico. Entonces, si hacemos una vía posterior en segmento corto y el paciente continúa con el déficit neurológico y además con el fragmento intracanal, pues toca entrar a sacarlo y hacerle una vía anterior. Cuando hagamos una reducción incompleta con tornillos paralelos, lo que les decía, los tornillos convencionales o paralelos son llamados igual, convencionales son aquellos que entran exactamente paralelos al platillo. Entonces esto le va a generar mucha carga y muy seguramente va a hacer que se rompa el tornillo en el lugar de la unión con la barra. Entonces, eh, cuando tengamos esto en fracturas tipo A4, es mejor hacerle una suplementación vía anterior
y en pacientes que sufran de osteoporosis o osteopenia. Entonces tenemos aquí un ejemplo en el cual lo que hicieron fue hacer una vía posterior de segmento corto en un paciente con osteoporosis y para suplir el muro anterior, lo que hicieron fue hacer una cifoplastia. Entonces, esto que están acá es una cifoplastia para darle soporte a la vía anterior y ayudar al constructo posterior para que no falle. Esa es una de las opciones. En este otro caso, pues entonces tenemos la fractura con minuta, con invasión del canal, hacen un segmento corto. Inicialmente ven que en las radiografías de control y la tomografía no se logró una buena reducción por ligamento taxis, entonces deciden hacer una vía anterior para colocar este cilindro autoexpansible. Y ya, eso es todo lo que les quería contar acerca de las fracturas toracolumbares. Qué pena la demora. No sé qué preguntas tengan. ¿O se durmieron? Bueno, un poquito larga la charla, pero muy bien, excelente. Ya nos estamos acostumbrados a todas las charlas de hora y media, a veces de 2 horas, ¿no? Pero bien, bien, bien. Es que el tema era bastante Este, largo y quería abordar esos temas específicamente. sí, sí, sí. No, muy buena la charla, lo felicito por su excelente presentación. No sé si tengan preguntas los asistentes a esta reunión. Pues gracias, Víctor. Muy buena la reunión. Pues realmente eh, abarcó y cumplió con todos los objetivos de la presentación. Realmente estuvo muy buena y todo estuvo muy claro. Solo quería, pues, dos preguntas. Una, pues, lo que nos comentaba de la preocupación que hay muchas veces con la estabilidad cuando se hacen fijaciones de segmento corto, pues se sabe que pues tienen menos estabilidad, pero se pierden menos segmentos de movilidad en la columna, se pierde menos, es una columna menos rígida a costa del tema de la estabilidad. Por eso algunos, en vez de hacer fijaciones de segmento largo, proponen en ocasiones fijar, por ejemplo, la fractura también, pasar un tornillo en la vértebra fracturada, cosa que pues no es tan útil. A mi modo de ver, no me gusta, pero no sé si encontró algo diferente al respecto en ese sentido. Y lo otro es que también en muchas ocasiones se propone, especialmente cuando hay deformidades, lo que nos mostraba estas hiposis grandes a nivel sagital, eh, o esas fracturas tipo C, pues entonces se podrían colocar barras de cromo cobalto. em, Se supone que son más rígidas, aunque pues realmente yo no sé si alguno haya visto que alguna vez haya partido una barra de titanio, pues en teoría no, pero no sé si haya encontrado alguna sugerencia adicional con respecto a eso, a la Sí, colocación de cada una. digamos que con respecto a la primera pregunta, el segmento corto lo que más da miedo, además de la falla del implante, es lo que han llamado la enfermedad de segmento adyacente, ¿no? Y digamos que con respecto a eso, por eso son muy claros en decir que hay casos en que toca hacer una vía anterior adicional a la vía posterior para precisamente evitar ese daño pues, o esa falla del implante, ¿sí? Obviamente uno quiere conservar más segmentos móviles, esa es la idea de la cirugía, hacerlo lo menos invasivo posible y pues esta orientación de los tornillos divergentes parece mejorar mucho ese aspecto. Con respecto a las grandes deformidades y los tipos de materiales, pues digamos que existen muchos tipos de maniobras de reducción de las deformidades. Una de ellas, por ejemplo, la ligamentaxis es una, pero están las maniobras, por ejemplo, de cantilever, que son como maniobras que van a ir mejorando desviaciones mucho más severas, sobre todo en deformidades a veces congénitas, no de fracturas, eh, y que van a necesitar que la barra y los tornillos, además de que no sean, porque estas maniobras no se pueden hacer bien con tornillos que sean de cabeza poliaxial como los que nosotros usamos. Tienen que ser con tornillos tipo Chown y que sean las cabezas fijas para que nos permitan una adecuada reducción. Entonces, por tanto, una recomendación acerca de qué tipo de material utilizar
No, más bien sería como la técnica. Y en la primera sí encontré con respecto a la fijación de segmento corto, atravesar, poner un tornillo en la vértebra fracturada para aumentar la estabilidad, sí lo aumenta, lo cuantificaron en un 30% más. O sea, le da más estabilidad al segmento corto cuando le ponemos un tornillo al pedículo derecho, sobre todo lo recomiendan. Obviamente, pues hay que ver qué tanta conminución y qué tanta fractura va a provocar ese tornillo. Tengan Hola, más Víctor. preguntas. Sí, hola, Víctor. ¿Cómo estás? Cristian, cuéntemelo. Bien, mi hermano. Dos preguntas. La primera es respecto a la escala de AOSI. Una es con el doctor Gutiérrez, tuvimos un caso donde tenía una fractura de L2, le da una clasificación A3, un N0 sin déficit, pero tenía el modificador porque se había tomado una imagen y, pero en este caso, primero fue con el TAC se veían signos indirectos de compromiso de banda de tensión posterior. Y después se le ha hecho una resonancia, donde se ha encontrado hiperintensidad en el ligamento interespinoso y supraespinoso adyacente. Entonces, digamos que haciendo el ejercicio académico, le dio una escala de AOSIS de 4, ¿sí? Pero con ese hallazgo imagenológico, usted, digamos, ¿qué recomendaría en este tipo de casos? Yo creo que iría a favor de la cirugía, máximo por lo que les expliqué, porque hay compromiso de la banda de tensión posterior, ¿sí? O sea, el problema no es cómo esté el paciente en ese momento necesariamente, seguramente la desviación hipótica era mínima, pero ya se demostró con la escala de los alemanes que les mostré, que entonces yo lo que pasaría es a mirar qué tanta desviación sifótica o escoliótica hay en el plano No lumbar. tenía, digamos que en ese caso, aunque no se hizo una panorámica, tenía el balance, entonces pues uno podía predecir más o menos que el balance estaba bien. Entonces, en ese caso, pues pensar en hacer unas radiografías dinámicas es difícil por la situación de dolor del paciente. Entonces, pero si se lograran hacer, sería muy bueno para ver qué tanto aumenta la deformidad y poder tomar una decisión. Pero yo personalmente, con ese caso, pensaría en hacer una fijación al menos de segmento corto, vía percutánea por mínimamente invasiva. Ok, o sea, la conducta sería quirúrgica, porque digamos que ese siempre ha sido el debate por ese puntaje en ese tipo, sobre todo en ese escenario, en ese tipo de paciente, que es el que es como el limbo, como En el 4 y que 5. sigue, que no. En Pero 4 y 5. entonces, señor, En los que les puntúan 4 y 5, pero por eso es el importante. 4, sobre todo el A3 con el M1, o sea, ese siempre ha sido el paciente que ha tenido debates por eso, Sí. porque digamos que el predictor de deformidad, que es digamos la principal preocupación, no está tan claro. Digamos que lo que usted mencionó de los alemanes es un punto. Pero fue el debate que tuvimos con el doctor Gutiérrez hace como unos 6 meses, porque fue un caso como eso. ¿Qué hacer realmente? O porque, no sé, los ortopedistas para lesiones del ligamento cruzado usan unas escalas basadas en resonancia entre conceptos pesadas para ver qué tan roto está el ligamento. Ujú. Entonces, depende de qué tanto, más o menos hagan como el grado de milímetros roto y eso. Pues eso es una predicción de reparo. Desafortunadamente, digamos, yo estoy buscando de mirar qué tan roto está el ligamento, si puede ser como predictor para mirar qué tanta posibilidad hay de que ese ligamento se fibrose y se repare o que realmente no va a tener reparación, no existe. Entonces, no sé si usted, y esta era la segunda pregunta, había encontrado si hay escalas para graduar el grado de lesión de la banda de presión posterior. O sea, si hay alguna imagen que diga, no sé, una secuencia de dos pesada que diga, se separó tantos milímetros o tanto No, esto. no la encontré y seguramente, pues, si existe, pues por lo menos no está validada. Sería una buena propuesta de investigación de pronto desde el punto de vista de resonancia, ya que han ido mejorando las secuencias, poder hacer una cuantificación de ello. Pero digamos que necesitamos resolver urgentemente la patología del paciente, la urgencia de él. Entonces, si tenemos un paciente con una fractura A3 y tiene lesión del complejo ligamentario posterior, y en la escala le da 4, ya va, por eso la escala es muy clara, queda decisión del cirujano. Si usted me lo pregunta a mí, yo optaría por hacer un segmento corto mínimamente invasivo, que incluso hasta los tornillos se pueden retirar al año, a los 6 meses del año. Entonces, pues, simplemente haría eso, pasaría a mirar muy bien también pues las estructuras óseas, qué tan comprometidas están, el grado de conminución, la adherencia del paciente a un corsé, porque pues, no todo el mundo se va a dejar un corsé durante 2 o 3 meses. Entonces, todas esas cosas para mí serían importantes a la hora de tomar la decisión. Ya.
Y la última pregunta, viejo Víctor, es sobre la escala de Lord Charing que comentó. Cuando hay dos vértebras adyacentes con un puntaje menor a 6, Sí. ¿la conducta sigue siendo la misma o ya implica que por tener dos vértebras comprometidas cambia la conducta y que tanto se hace la instrumentación? No, se hace una clasificación por cada una de las vértebras fracturadas y si alguna de las dos da quirúrgica, pues se hace, ¿sí? No dice nada con respecto a si se sumaran o agregaran, pero yo creo que si hay dos vértebras en el límite de operar y están seguidas, eso le suma inestabilidad y le hay que hacer una fijación y seguramente va a ser de segmento largo. O sea, en ese caso, cuando si tuviera dos vértebras, con cada una con un puntaje menor a 6, pero juntas, o sea, de niveles adyacentes, usted no colocaría una arriba y una abajo, sino le colocaría dos arriba mínimo y dos abajo. Digamos que esa sería como la idea que tendría en este tipo de casos, ¿sí? Exactamente, y teniendo en cuenta obviamente la calidad del hueso, ¿no? Es Sí, importante ver la edad y la calidad del hueso del paciente para determinar esa conducta. listo. Listo, Víctor. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Vale? Bueno, muy bien por esos apuntes, porque Eh, a mí ¿nadie, me nadie más va parece a que preguntar? los, El doctor los Gutiérrez por ahí pacientes ganas de preguntar. con... ¿Aló? Aló, el doctor Gutiérrez. Aló, ¿sí me oye? Sí, lo Sí, escucho. profe. ¿Sí me oye? Sí, señor. Bueno, Héctor, pues primero quería hacer como una aclaración histórica que en realidad las clasificaciones de estas fracturas fue mucho antes de Denis que empezaron. Ujú, Denis es como en los años 80 y de los años 20 del siglo pasado ya estaban haciendo clasificaciones. ujú. Un señor como apellido Boller y luego Horsborg. Cuando yo llegué a hacer la residencia estaban con la de Denis, que básicamente eran las tres columnas, y si tenían dos columnas comprometidas, más pérdida de altura del 50%, más angulación mayor de 30, ya era inestable. Entonces, pues, la atornilladera era brava. Luego, pues bueno, ya vienen las clasificaciones, la clasificación actual, y está lo que decía Cristian. El principal dilema está en las fracturas por estallido, en donde se crea la discusión si hay compromiso del complejo ligamentario, ¿ya? Porque cualquiera que ve la imagen dice, no, yo le veo aumentado el espacio interespinoso un poco, listo, pues ya dice que está comprometido el ligamento y la vuelve inestable. A otro le puede parecer que está aumentado diciendo, pues es estable porque los ligamentos están buenos. En realidad, incluso no todos están de acuerdo en que la resonancia sea el estudio para decir que el ligamento está roto, porque el solo hecho que el ligamento sufra algún tipo de estirón, por decirlo así, ya brilla en la resonancia sin estar roto. No es 15. Por eso le preguntaba a Cristian que si existe en la literatura algo que diga que de verdad está roto, y yo la verdad no he leído eso todavía que alguien sea capaz de No lo he probar. encontrado, pero digamos que para resumir una cosa muy sencilla es que si tenemos una fractura que creemos que es tipo A por el compromiso del cuerpo vertebral, pero le vemos lesión del complejo ligamentario posterior, ya no es una fractura tipo A, es una fractura tipo B, que por definición las fracturas tipo A no tienen lesión de la banda de tensión posterior. Entonces, si la Claro, vemos, pero una si vemos cosa está comprometida, rota y otra cosa es estar estirado. ¿Sí? esa sí es difícil definir si está estirado, o Claro, sea, si es un esguince tipo 1, 2 o 3 del exacto. Entonces cualquiera dice, brilla en la resonancia, está roto, es inestable. No, o sea, hay muchos que critican esa observación por eso, porque la resonancia no le puede asegurar que está roto. Exacto. No está capaz, no está en capacidad de. Por Entonces, eso, el dilema siempre es, las estables ya las tenemos bien claras y las bien inestables también. El dilema siempre ha sido las estallido, que si está comprometido o no atrás el ligamento, y, ¿sí? Que es lo que define, ¿verdad? Si se vuelve B, sí, prácticamente. Ese siempre ha sido esa la discusión. En realidad, cuando ustedes revisan la literatura, ¿verdad? Comparando el manejo quirúrgico y no quirúrgico, los estallidos, han dado cuenta que el resultado a largo plazo es el mismo. sí, pues Lo que es pasa es precisamente el estudio de los que, alemanes. es que el manejo quirúrgico hace que el paciente retorne más rápidamente a sus actividades, aunque se somete a un riesgo quirúrgico, va a retornar más rápido a sus actividades
que a recuperarse con un manejo médico de estas fracturas. Pero incluso los que en la posquirúrgica ven que la altura se recuperó y que se ve muy bonito, en el tiempo se pierde hasta el 30% de esa altura ganada con la cirugía. ¿Ya? Entonces, ya, a largo plazo. Y si es segmento corto o largo, pues los que piensan o los que consideran que el segmento corto se fractura más, yo la verdad es que he visto es que cuando se fracturan es por ahí como a los años. Y eso ya no importa porque ya está fusionado, ya está atravesado. Ya el Se tornillo pues fracturan está los roto y no pasa tornillos, nada. ¿no? Sí, pero si se fracturan a los 2 años, ¿ya qué es? A los 3 meses ya está pegado. Se pueden fracturar y no pasa nada. Nadie le hace nada a un tornillo roto de alguien que lo operaron hace 5 años de tornillo y roto, eso no pasa nada. Ya que usted y se rompió a la semana o al mes, yo la verdad no he visto el primero. Pues también porque hoy en día los tornillos han mejorado la rigidez, no sé, pero se fracturan es a largo plazo. Tanto que hoy en día, pues muchos están haciendo desfijación percutánea y hacen un segmento corto. Y Y no, no, y no, y no se fractura más en espera de que pues la fractura o el cuerpo vertebral fracturado haga artrodesis. ¿Ya? Y no colocan injerto óseo ni nada, que pues por percutánea no se puede hacer eso. Pero no pasa nada, según parece. ¿Ya? Sí, es un tema en el cual vamos avanzando, pues pasamos de una clasificación de Denise pues en 30 años, tener una mejor clasificación. Lo que sí quería preguntarle es, hay una cosa que pues siempre da, además de la discusión si una lesión es inestable o no, y la cosa de cuántos segmentos es el paciente osteopénico. Sí. ¿Usted qué leyó? ¿Qué trucos hay para evitar que el sistema falle? Porque, Es lo, sí, es lo porque que, lo que les expuse ahí. Entonces, en el paciente osteopénico es muy importante tener en cuenta que si se va a hacer un segmento corto, debe ser suplementado con una vía anterior, ¿sí? Eh, Esto de los tornillos canulados y que tanto, o incluso salieron tornillos que van con cemento óseo y todas estas cosas, no han mostrado realmente, no han sido estudiados en estudios grandes, aleatorios, clínicos, entonces no se podría asegurar, pero lo que sí se sabe es que a esos pacientes es preferible o hacer una fijación larga y no querer sobrecorregir la curva. Yo estuve en una reunión que hubo de casos difíciles de cirugía de columna el año pasado, de lado spine, y una de las cosas que ellos decían es que a veces el cirujano de columna quiere sobrecorregir y llegar a una balance sagital perfecto, y en busca de eso se generan problemas, como cosas que no hablé hoy, pero que el PJK, que es la falla de la unión proximal o la falla de la unión distal, queriendo sobrecorregir, o sea, pidiéndole mucho a la columna cuando resulta que de pronto logrando una disminución de la cifosis ya es suficiente. Entonces, en los pacientes osteopénicos sí que es más cierto eso, no tratar de llegar a un balance sagital perfecto, sino darle una estabilidad y en determinado caso, si la fractura es aguda, apoyarse, por ejemplo, de una cifoplastia o una vertebroplastia que le dé soporte anterior también y le quite carga a los elementos posteriores y de esa manera pues se evite falla del implante. pero por eso ahí están muy incluidos bien. los canulados. Sí, La sí, vertebroplastia, sí, los canulados es una vertebroplastia. sí, sí, es una de las opciones. Ah, ok. Pero, doctor Gutiérrez, La doctora ¿me Andrea, cuénteme. escucha? Sí, Yo había leído, pero más para deformidades del adulto, para prevención del pull-out en la parte proximal de esas instrumentaciones largas en pacientes osteoporóticos, están intentando o están haciendo es colocación de De alambres ganchos. sublaminares, no, de alambres sublaminares y también a las espinosas. Yo creo que yo tengo el artículo, si no estoy mal, voy a buscarlo y se los mando, porque Sí, es no, algo que trucos, están haciendo trucos para prevención, pero en escritos, deformidad. No sé si en fractura, pues, en fracturas como tal se pudieran usar, pero si el paciente está osteoporótico podría ser una opción. Aunque lo que dice no, Víctor es cierto, es la sobrecorrección ese es otro. lo que aumenta el riesgo del pull-out. O sea, sí.
montar la fuerza que le toca hacer a la tornillería. Sí, pero Sí, sí se está tratando de hacer alambrado ahí local para darle un poquito más de fuerza a los elementos posteriores, pero no sé si en fracturas, de pronto para pacientes osteoporóticos podría funcionar o intentarse de la misma manera que se hace para deformidad solamente. Lo que pasa es que el alambrado, para los que les tocó alcanzar ese tipo de cosas, el alambrado tenía el riesgo de lacerar la duramadre incluso más adentro al pasar esos alambres. Entonces, Sí, por claro, eso, cuando siempre tiene las riesgo. técnicas de Luque y esas cosas, entonces, ese otro truco que hay, entonces, pues supuestamente para evitar el Están pull haciendo la out base de la es espina. en las puntas colocar es ganchos sublaminares o pediculares. Sí, no tornillos pediculares porque pues estamos tratando, diciendo que es que el tornillo puede salir, entonces más bien en las puntas. Otros están colocando son ganchos sublaminares o pediculares. Por eso le preguntaba a Víctor si había leído cuál le parecía el mejor truco para el paciente estopénico. Yo particularmente trato entonces de hacer, ahí sí hago una vía larga y si tengo la posibilidad con unos canulados y meterle cemento. Sí, es lo que más se hace, ¿no? Mm. bueno, muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que decía. Las dudas principalmente eran sobre los pacientes con osteoporosis, con fracturas. Bueno, eso es otro capítulo, otro Sí, tema, Sí, sí, la aparece en la osteoporosis. Y incluso pues se sale de muchos además, de estos parámetros, pero en general los pacientes con osteoporosis pues requieren implementaciones largas porque obviamente que van a los sistemas cortos y se nos van a ir a salir los tornillos del lado famoso. Y yo prefiero también ponerles un cemento óseo si es posible en la mayoría de los casos. La otra cuestión es si hay que colocar injerto óseo, o sea, o puti. ujú, Realmente casi no lo veo necesario. La verdad, el mismo hueso cicatriza, que es inmovilizar. Es que no es necesario. No sé si tengan más comentarios los colegas, ya llevamos 2 horas de reunión. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por participar de la reunión. Gracias a los profes acá de servicio de Bucaramanga. Espero que, no sé si todavía están. Bueno, Gracias por me participar. Igual, alegra. gracias por la atención. Bueno, muy bien. gracias. Raúl, por favor, ¿qué tema es el tema de los más próximos? eh,